Es economista, especialista en recursos naturales y transición energética, integrante de Fundar. Con nosotros, Ana Neise, más conocida para todos como Anita. ¿Cómo estás? Todo bien, vos, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Arranquemos por energía, si te parece. Dale. Preguntándote dónde crees que está parada la Argentina respecto a ese tema y si los hidrocarburos es más una expresión de deseo, decir que son más parte del pasado que del futuro, o tiene algo de realidad. Bueno, es interesante la pregunta. Yo creo que en Argentina estamos en una situación en la cual claramente hay una expectativa muy grande de que el sector hidrocarburífero forme parte de ese salto exportador que ayude a la estabilización económica, y hay como un consenso interpartidario sobre el rol que va a jugar Vaca Muerta hacia el futuro, lo cual, bueno, abre muchos interrogantes, porque la realidad es que si bien sabemos que la transición energética está en marcha, que eventualmente el mundo va a abandonar el carbón, el petróleo y el gas y va a estar mayormente basado en energías limpias, hay muchos escenarios, las agencias energéticas tienen como diferentes opiniones o visiones sobre eso, pero no se sabe exactamente cuándo. Y ahí es donde, bueno, la cuestión sobre Vaca Muerta entra en discusión, porque hay quienes dicen, no, hay un buen horizonte temporal y esta expectativa de que Vaca Muerta sea clave en Argentina en términos económicos tiene asidero, porque vamos a poder exportar petróleo en los próximos 15 o 20 años y el gas natural va a ser el combustible de transición, entonces está toda esta inversión en licuar el gas y Petronas y toda esa discusión. Y hay quienes dicen, no, bueno, la transición cabe el riesgo de que sea un poco más rápida, que por ahí el gas no sea combustible de transición. Entonces la discusión en el fondo es de timing sobre Vaca Muerta y hay diferentes opiniones, pero la realidad es que lo que sí está claro es que en algún momento va a haber que pensar ese post Vaca Muerta, y eso en Argentina desde Fundar creemos que no está lo suficientemente presente esa conversación, tanto desde un punto de vista de lo que hay que hacer para aprovechar esos recursos en la medida que podamos, ¿no? Entendiendo que somos un país en vías de desarrollo, que tenemos limitadas herramientas en términos económicos y que tiene sentido decir, bueno, si Estados Unidos es el principal productor de hidrocarburos, ¿por qué Argentina no va a intentar hacer, aunque sea un aprovechamiento limitado de esos recursos? Y después podemos discutir la cuestión climática, pero nuestra perspectiva es que como país en vías de desarrollo eso tiene sentido. Ahora bien, pensar el después es algo que es necesario, ¿no? Porque si pensamos en la cantidad de empleos, en la cantidad de recursos fiscales, de las exportaciones que implica Vaca Muerta y en lo difícil que es desandar eso de un día para el otro, bueno, ya sea en 15 o en 20 años eso va a pasar, y es necesario también tener esa conversación y también tener la conversación sobre cómo hacer ese aprovechamiento ahora. Entonces como que se juegan muchas cosas en esa conversación sobre Vaca Muerta. Y por ahí, mirando la foto más general y en términos de transición, Argentina tiene un cierto rezago en términos de la velocidad que podría estar adoptando en términos de la descarbonización de su matriz eléctrica. O sea, a qué velocidad podría estar incorporando energía eólica y energía solar para reemplazar, por ejemplo, la generación térmica a gas o en los picos a gasoil. Y eso tiene que ver con una serie de cuestiones. Una muy importante es que hay muchos cuellos de botella en el transporte de alta tensión, o sea, la infraestructura eléctrica para llevar la energía que por ahí se genera con las renovables en el sur o en el norte, implica una infraestructura, y eso implica una inversión muy, muy, muy grande, que en general tiene que hacer el Estado Nacional. Y eso es algo que pasa también en todo el mundo. Eso es muy loco, como que está pasando que, claro, en la medida en que sumamos más renovables, es cada vez mayor el desafío de tener redes eléctricas bien conectadas que trasladen esa energía a los centros de consumo. Eso por un lado. Y después por otro lado, bueno, la inversión en renovables hay que pensar que es una inversión que se hace en un momento del tiempo. Vos instalás el parque y pones toda la plata en ese momento y después tenés que recuperar esa inversión a lo largo de muchos años vendiendo energía eléctrica. ¿Cómo trabajan desde Fundar con el diseño de las políticas públicas? Bueno, Fundar es una organización que efectivamente se dedica al estudio, a la investigación y al diseño de políticas públicas. Entonces tiene de ambos, ¿no? Tiene la parte de diseño, pero también tiene la parte de investigación previa. Y la realidad es que en Argentina muchas veces falta como esa pata de, evidencia que a su vez abra el debate sobre lo que hay que hacer en determinados temas, ¿no? Como que si bien en ciertos temas hay consenso sobre lo que hay que hacer, en muchos otros creemos que
digamos, facilita o suma mucho al debate público poder contar con estudios que sumen datos o evidencia a esa conversación. Entonces también se pone mucho énfasis en la parte del diagnóstico previo, de la investigación previa, en diversos temas que hacen al desarrollo de Argentina. Hay áreas más vinculadas a la parte económica y productiva, como política productiva, macroeconomía, recursos naturales, energía, temas de cambio climático, y hay otros vinculados también al estado de bienestar, a las políticas públicas que tienen que ver con el bienestar de la población, como el área de géneros, el área de datos, que trabaja mucho el tema de la gobernanza de datos en el Estado y cómo se puede eficientizar también con las nuevas tecnologías la gestión estatal. Y trabajamos mucho pensando la política pública a nivel nacional, pero también a nivel subnacional y municipal, que creemos que también es muy importante poner el énfasis en el rol que cumplen esos niveles de gobierno, sobre todo en momentos en donde, como ahora, por ahí hay ciertas líneas o ciertos temas que el gobierno nacional de alguna manera descuida o no considera prioritarios, o mismo no cree que el rol del Estado sea relevante en su avance. Bueno, creemos que ahí hay un rol muy importante de los gobiernos municipales y provinciales para empujar esa agenda. ¿Qué debe hacer Argentina con sus recursos naturales? Y si hay algún modelo en el cual sientas que podría llegar a servirnos para proyectarnos. Creo que lo importante con los recursos naturales no es lo que una persona como yo puede opinar, sino es entender que es una discusión que cada sociedad transita de manera diferente, ¿no? Por ahí lo que para una sociedad es justo en términos de, qué explotación hacer de esos recursos naturales, para otra no lo es. Y esa es una discusión que Argentina debe darse y que está un poco empantanada, hay que decir, como que también... Y muchas veces en países latinoamericanos pasa tanto que lo que el Estado dice que va a hacer es tan diferente a lo que efectivamente hace, que se crea una gran desconfianza de que cualquier regla o cualquier conclusión a la que se llegue sobre cómo debe ser la explotación de, por ejemplo, los minerales o de los hidrocarburos, hay muchas dudas de que eso efectivamente vaya a ser lo que suceda. Pero sí creo que hay algunas cosas que sabemos, ¿no? Sea cual sea lo que consideremos justo que hay que cobrarle a una empresa por explotar nuestros recursos naturales, si consideramos que es justo que se exploten, eso debería ser sostenido en el tiempo. Y si cambia mucho, probablemente no ande. Sea cual sea el consenso al que lleguemos respecto a los términos en los que esa explotación se va a dar, si no hay una participación de las personas que están cercanas a esa explotación, tampoco va a andar. Y eso depende de los consensos democráticos de cada población en términos de lo que consideren justo, y por ahí lo que para una sociedad está bien, para otra no. Pero sí, en Argentina tenemos mucha discontinuidad en las políticas, y eso sí es algo que es importante resaltar, porque mismo cuando hablamos, del régimen a las grandes inversiones, este famoso RIGI, una discusión es como, es improbable que esto vaya a ser sostenible en el tiempo, porque es tanta la entrega y son tantas las concesiones, que es muy probable que en la medida en que, si saliera bien en términos del régimen, de que hay muchas inversiones que llegan en ese periodo de 2 años, y si esas inversiones no redundan en el bienestar de la población, porque efectivamente coartaste un montón de herramientas que sirven para impulsar la construcción de un entramado productivo que provee a esas empresas, o la recaudación impositiva, o los dólares que queden en el Banco Central, si nada de eso sucede, probablemente haya una percepción por parte de la población de que, esa explotación no está siendo justa. Y entonces eso va a socavar la sostenibilidad de ese régimen que dijeron, no, es de acá a 30 años. Bueno, si la gente protesta y no está conforme con ese régimen, no se puede, difícilmente se pueda imponer a la fuerza. Y Argentina, que está en un momento aparte de mucha tensión global, porque tiene un montón de recursos, que es lo que siempre se dice, los recursos que el mundo demanda, dada la situación de Argentina, en donde está muy complicada en términos económicos, tiene muchas urgencias, a su vez tiene un montón de inestabilidad, lo que hace que recibir esas inversiones sea muchas veces difícil y no esté asegurado. Justamente están pensando regímenes porque esas inversiones no vienen, y a su vez que tiene que crear trabajo y generar bienestar para los 45 millones de argentinos, cómo balancear esos objetivos sin bandear de un extremo al otro, porque tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Anita. Gracias a vos. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.